Buenos días, Jesús Cruz. Los que están presentes vayan pensando en sus preguntas. Por favor, recuerden que siempre tiene que haber diálogo. Vayan pensando en alguna pregunta del tema o relacionados a la gastronomía. Tenemos que tener diálogo también, chicos, por favor. No inventen cualquier cosa al momento. Piensen algo que les inquiete, algo, alguna curiosidad, algo que tenga que ver. Inclusive, si no es de gastronomía, que tenga que ver con emprendimiento, con negocio, una opinión, algo. Hay que dialogar, hay que conversar. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimados jóvenes. Me da gusto que por lo menos han mejorado, yo no sé si con todos los profesores, pero conmigo han mejorado en algo en la hora de ingreso. Siempre hay que ser previsor. A ver, vamos a conversar. Vayan, voy a esperar 2 minutos más hasta que sea 9:05 y doy inicio, pero les pido por favor, vamos a iniciar hoy día conversando, por favor, necesito conversar algunos temas. De pasada, repasemos un poco también la situación de nuestro país. Creo que es importante que toquen temas de actualidad. Vayan pensando sus preguntas que van a hacer con respecto a este curso, al de Ingeniería del Menú, al de Gastronomía, cualquier duda que tengan, cualquier opinión que consideren les pueda dar, ¿sí? No necesariamente algo del curso, de repente alguien tiene una consulta personal pública que la pueda hacer y tal vez puedo servirles de dar un apoyo, una opinión, ¿sí? 2 minutos y empezamos la clase. ¿Sí? Ahorita hay 9, faltan 2 alumnos, ojalá que se completen todos. A ver, ¿alguien más está por ahí? Ya, anda mandando nomás, Pamela, para ir pensándola. Anda mandando nomás tu pregunta. En un momentito prendo la grabación para comenzar a iniciar la clase para explicarles por qué razón estoy hoy día. El profesor Cristian ha tenido algún inconveniente y me avisó anoche para que lo reemplazara. Esto significa que yo lo que estoy haciendo es, hoy día, estoy haciendo la clase que tenía que ser el día viernes, por lo tanto, el día viernes van a estar con él. Lo único que hemos hecho es trasladar la fecha, yo hoy día y él el viernes, solamente por esta oportunidad para poder cubrirnos. Eso es una de las formas que uno tiene que hacer para tratar de trabajar coordinadamente, es decir, como dice el dicho, el comando nunca muere, no porque él no pueda decir no se hace clases y listo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cubriendo
el horario que él le correspondía y el día viernes podrá hacerlo él conmigo. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase, como le dijo todos, y ahora que están presentes creo casi todos, les pido por favor que vayan pensando una pregunta. Ya les he dicho que tiene que haber diálogo. Las clases no pueden ser un monólogo. Pónganse también en mi lugar. Ya les he dicho, el profesor también se cansa de hablar, ¿sí? Entonces es necesario que tengamos un diálogo y obviamente siempre les pido que deben de traer alguna inquietud, algo que les interese saber, opinar. Es mi opinión, no se trata de ponerme a prueba si sé o no sé todo, porque hay cosas que obviamente no debo saber, seguro. Por experiencia es probable que sepa un poco más que ustedes, pero es necesario dialogar también, ¿ya? Entonces por ahí ya les dije que vamos a hacer inicio, hay unas preguntas que voy a empezar a revisarlas para contestar y vayan pensando los demás también, porque el tema de hoy día también es un tema sencillo, que lo vamos a, como de costumbre, a comentar y explicar. Vamos a ver qué dicen las preguntas. A ver, dice Pamela, dice, la pregunta de Pamela, dice, ¿qué herramientas gráficas debemos considerar a utilizar para la producción de un evento? En este caso, una boda en la playa. A ver. Muy bien. A ver, Pamela. Si hablamos de herramientas gráficas en la playa, es un poco difícil de hablar de una herramienta gráfica. Gráfica significa que está plasmada en un papel, documento o imagen, ¿no es cierto? Ay, perdón. Ya. Y después voy a contestar a la de Jesús Compi. ¿Ya? Las herramientas gráficas, a ver, otra vez quién escribe. Este sea. Ya, dejen ahí las preguntas y yo después voy a contestar una por una. La pregunta de Pamela. Las herramientas gráficas sirven generalmente son de mejor utilización si estás en un ambiente cerrado, porque en un ambiente cerrado tienes paredes, puedes tener una pantalla, puedes tener un televisor, y las herramientas gráficas serían esas, pero en una playa, poner un panel se te va a volar, salvo que tengas un panel estable, y eso como costo no podría ser una buena decisión. En una playa las herramientas son decorativas más que todo. Por ejemplo, cosas que yo he podido apreciar en algunos eventos de playa que he visto, matrimonios, por ejemplo, que si lo hacen de noche es lo más bonito. ¿Por qué? Porque existen ahora una especie de antorchas ya preelaboradas que se paran y las ponen como si fuesen un camino, ¿no? Como un caminito, y de noche se ve muy bonito. No se apagan porque son antorchas que ahora venden especialmente para decoraciones de ese tipo, de campo abierto. Otras cosas que se pueden poner serían toldos. Claro, los toldos sí van para la playa. Todo lo que tenga que ver decoración, como decoración. Pero hablar de herramientas gráficas no es lo recomendable. Como te digo, lo gráfico es cuando tú haces un evento dentro de un local cerrado. Por lo tanto, descarta el tema de herramientas gráficas, salvo que tú hables de la publicidad. Pero un matrimonio no se hace con publicidad, porque un matrimonio se hace con invitaciones personales. ¿Sí? En el mejor de los casos, ¿qué herramienta gráfica podrías poner? Vamos a suponer que en la zona donde se va a realizar la ceremonia, y obviamente la ceremonia tiene que ser la ceremonia civil, porque ceremonias religiosas está casi prohibido hacerla fuera de un templo. Entonces, el área, el espacio donde se va a realizar la ceremonia civil, bueno, el único elemento gráfico que se me ocurre sería bonito, como tiene que ser un espacio pequeño donde va a estar el jefe de registros civiles, donde se van a poner en una sombrita para hacer la ceremonia, pienso que ahí podría estar, por ejemplo, el nombre de los novios y de repente una foto de ellos. Pero nada más, otra cosa difícil, porque vuelvo a repetir, poner al espacio libre elementos gráficos sería muy complicado, costoso además, y tampoco es perceptible. Creo que más se pondría poder elementos, como te digo, palmeras, qué sé yo, cosas que se pueden trasladar o mover, ¿sí? No es recomendable, y como te digo, matrimonios en playa, si es de día, digamos que no se aprecia mucho la decoración, de noche sí se ve muy bonito,
¿sí? Sobre todo porque el tema de la iluminación que se hace con farolas, antorchas artificiales, permite eso. También hay iluminación eléctrica, pero tendría que estar cerca de una zona donde jales o tener motor. Esas son las cosas que se pueden hacer para lo que es decoración de playa. A ver, ¿dónde está? Conforme, Pamela, ¿la respuesta te ha satisfecho o deseas algo más? No, muchas gracias, profesor. Muy bien. Vamos a ver la de Jesús Cruz Compi. ¿Cuáles son las técnicas culinarias básicas que debe dominar un chef? Perfecto. Un chef, o por lo menos alguien que va a asumir la labor de chef, es decir, que ha pasado por una escuela, porque tú puedes ser chef, que significa jefe de cocina sin haber estudiado. Entonces, si tú no has estudiado, obviamente la terminología que se emplea de técnicas va a ser difícil que la conozcas, ¿no? Por ejemplo, vas a decir, córtame la cebolla en cuadritos, cuando debería decir, córtame una cebolla en brunoise o córtame una cebolla en brunoise, ¿cierto? O un concassé en el caso del tomate, ¿no? O un parmentiere en caso de la papa, por ejemplo. Sin embargo, si hablamos de qué conocimientos básicos técnicos debe conocer alguien que se va a desarrollar como chef que ha estudiado, pues lo básico que tienes que aprender son, en primer lugar, tener una noción completa de qué cosa es la organización de una cocina. Les hago un pequeño recuento. Y me gusta que hablen de temas técnicos, porque eso es lo importante. A mí me gustaría mucho reforzar el tema del curso de técnicas. Por ejemplo, una cocina tiene una estructura. Cuando hablo de estructura, hablo de cómo está organizada una cocina de alta producción. No estoy hablando de la cocinita de mi casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo soy chef que me voy a trabajar a un gran hotel que tiene una tremenda cocina o a un crucero, es obvio que tengo que saber qué cosa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. ¿Qué es lo que tengo que saber? Por ejemplo, que una cocina está organizada y tiene jerarquías. El jefe de una cocina amplia es el chef ejecutivo. Cuando es una cocina grande, es un chef ejecutivo. Su asistente es el sous chef, que es el segundo. Y las cocinas grandes de alta producción son cocinas que están divididas por lo que se llama estaciones. Estación o partida. ¿Sí? Estación o partida. En algunos sitios a la estación le llaman partida. ¿Qué es una estación? Es un área determinada de la cocina que tiene una función específica. El que prepara las salsas, el que prepara las carnes, el que prepara las pastas, el que hace la cocina fría, el que trabaja con pescados. Esas son estaciones y cada un nombre de la estación tiene un nombre que generalmente son nombres en francés. Por lo tanto, la terminología francesa es parte de lo que debe saber un chef. Terminología por los nombres de los cortes de la cebolla, de los cortes de la zanahoria, de los cortes de la papa, de los cortes de los vegetales verdes. Tiene que aprenderse los nombres con sus correspondientes medidas. Otra cosa básica que no debe dejar de conocer el chef es, por ejemplo, los métodos de cocción. Ayer preguntó Pamela, creo que preguntó, y le dije que les iba a mandar, pero como he tenido que hacer la clase rápido, no he podido ver esa información, se la voy a hacer llegar después. Por ejemplo, los métodos de cocción que se emplean, los más conocidos, porque hay masa, sin embargo, la clasificación de los métodos, tú debes saber qué cosa es cocinar por conducción, por convección, por radiación, por microondas, por otros métodos. Esos 5 métodos básicos son los que los nombres técnicos te dan. Cocción por conducción, por convección, por radiación, por microondas y otros métodos. Y cada uno de ellos también tiene otra clasificación que es por calor húmedo, por calor seco, por calor mixto. ¿Sí? Entonces, técnicas. ¿Qué más tienes que saber? Tienes que manejar bien lo que es BPM. ¿Qué cosa es BPM? Buenas prácticas de manipulación o manufactura. Toda la normatividad que tiene que ver con la forma en que se tienen que manipular los productos, ¿no? El almacenamiento, las temperaturas. Esas son cosas básicas que debe conocer. Tienes que tener muy presente qué cosa es la mise en place, para qué sirve la mise en place, cuál es el orden de la mise en place, para qué sirve la mise en place, cuál es la mise en place permanente, cuál es la eventual, de la mise en place de
de insumos, mise en place de vajilla, de herramientas, todo ese tipo de cositas es la parte que tiene que ver con la parte técnica. Obviamente, tienes que conocer también, hay preparaciones básicas que debes de conocer. Por ejemplo, tienes que conocer mínimo las salsas madres. Las salsas madres, y lo ideal sería que aprendas las salsas madres y sus derivados. Cada salsa madre tiene una serie de salsas derivadas, pero por lo menos las salsas madres que debías de aprender, ¿cierto? Luego, ¿qué más tendrías que aprender? Hay terminología. La terminología significa los nombres de muchas cosas que se emplean en gastronomía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si te dicen, a ver, ¿sabes napar? ¿Sabes saber lo que es napar? A ver, ¿quién hizo la pregunta? Jesús Cruz, ¿sabes lo que es napar? No, no, chef. Perfecto. ¿Sabes lo que es bridar? Tampoco, chef. Tampoco. Bueno, todo eso se aprende en técnicas. Ojalá que Dios quiera que la dirección me permita de repente, no sé, conversando tal vez. Yo siempre he dicho que el curso de mayor importancia que tiene que tener alguien que pretende ser chef es el curso de técnicas, pero bien ampliado, bien ampliado, ¿no? Entonces, ojalá que algún día se pueda dar y pueda hacer un repaso o me den como un taller, no sé. Bueno, de todas maneras, esas son las cosas básicas que tiene que tener de conocimiento una persona que pretende trabajar de esto. Muy bien, ¿satisfecho, Cruz Compi? Pues sí, ¿Sí? chef. Muy bien, ahora Edith, sea, a ver, si hay un matrimonio dentro de un barco, ¿qué acciones debe hacer y cómo debe planificar? A ver, si hablamos de un barco, estamos hablando de un crucero. Obviamente, nadie se le ocurre casarse sin haberlo planificado. Si yo tomo un crucero con mi novia y en el barco se me ocurre decirme que me voy a casar, no sería lo ideal. En primer lugar, porque hay normas internacionales donde sí, efectivamente, el capitán del barco tiene la facultad para casar a alguien que se quiera casar, que equivale al matrimonio civil. Sin embargo, nadie va a querer improvisar un matrimonio, ¿no? Tendría que estar un poco mal ahí y decir, oye, se me ocurre No, casarme. profesor, Sí, en otros países se casan, así como en el barco, claro, es un grande, ya eso ya está anticipado, lo reservan un barco y lo ya. ordenan todo bonito, ¿no? Para el No, matrimonio, ya que los que ya suben al barco son todos los invitados y otras personas ya nadie puede subir. no, por eso te estoy explicando, pues para supuestamente, para yo decir que me voy a casar en un barco, es que tengo que haber coordinado con los que organizan el viaje en ese barco. O sea, en un barco hay un equipo siempre de lo que es la parte de lo que se asume la parte de diversión. Y obviamente nadie va a alquilar un barco entero para un matrimonio, tendría que ser un multimillonario. Eso es casi imposible. Salvo que me hables de un yate, pero un yate es una cosa muy chica. Un barco es un barco, un yate es un yate. Y si me voy a casar en un crucero, es obvio que el jefe de eventos, porque en un crucero hay alguien que se encarga de todo lo que es eventos, un día les voy a pasar un video de lo que se hacen eventos en barco. Les voy a buscar el video de eventos, ¿ya? Para que vean cómo se celebra. Entonces, si es así, es obvio que el que está a cargo de eventos en ese barco tiene que decir, tenemos un matrimonio, está planificado, y la programación de qué debe hacer, eso va a depender de lo que ya es costumbre o tiene normado en ese barco. En qué salón lo hace, si tiene un área específicamente para sus invitados, no para toda la gente que va en el crucero. Porque vuelvo a repetir, en un crucero viajan 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces, nadie va a darse el lujo, solo que sea un millonario, de decir, alquilo el barco para mi matrimonio y sería una locura eso, ¿no es cierto? Entonces, en un barco ya hay un equipo que se encarga de lo que es eventos. Por lo tanto, como te digo, decirte yo qué es lo que se va a hacer no funciona. Eso ya está programado si es que la persona que se va a casar ha coordinado que en ese viaje quiere casarse. Entonces el encargado de eventos es el que va a planificar conjuntamente con la persona y la persona le dirá, sí, está bien, eso me gusta. Ese es un tema que ya lo hace el encargado del que está a cargo de los eventos en el buque. Así es. A ver, más preguntas hablando. A ver, ¿quién más? Solamente han hecho unas preguntas 4 personas. Por ahí, Henry, querías preguntar, pero no terminaste tu pregunta.
A ver, ha hablado Pamela, Esther, ¿quién más, por favor? Los demás. Jesús Cruz también creo que es el que ha hablado, que mandó, sí, ¿no? Jesús Cruz, Pamela. A ver, Henry, Joel, ibas a decir tu pregunta. A ver, escribe, prefieren escribir, a ver. ¿Qué tipo de marinadas hay? ¿Qué es una marinada instantánea? A ver, cuando hablamos de marinar, marinar viene a ser una especie de aliño. Un aliño es el conjunto de algunos insumos para sazonar previamente a su preparación un producto. Por ejemplo, si yo quiero preparar un seco de cabrito, voy a hacer primero el correspondiente marinado. El marinado. ¿En qué va a consistir mi marinado? Si yo soy una persona que quiero hacer un seco de cabrito a la chiclayana, que es un clásico, un plato clásico, ¿cómo voy a marinar el cabrito? Pues agarro el cabrito que ya está trozado, está porcionado, en un depósito voy a poner chicha de jora, la chicha de jora, no la roja de Arequipa, la chicha de jora normal, le voy a poner ajo, pimienta, comino, un poco de ají, pasta de ají amarillo, un poquito de culantro, un poco de zapallo loche. Eso es la marinada. Y le voy a meter las presas de sal y meto la carne ahí a que se vaya agarrando el sabor. En eso consiste la marinada. Hay marinadas de todo lo que se te ocurra. No existe una receta exclusiva de una marinada. Todo está en función al producto que quieras sacar y también a tu criterio, tu imaginación. En marinadas no hay nada que sea así, algo exacto, como te digo, pero sí lo básico, generalmente lo básico para marinar algo, se emplean mínimo 2, 3 elementos, ¿no? Por ejemplo, vinagre, aceite y algún condimento, que pueden ser los ajíes que solemos usar en nuestro país, las pastas de ajíes, ajo también de igual manera, pimienta, comino, todo va a depender del producto que quiero sacar. Por eso les digo, la marinada está en función a qué cosa quiero preparar. Eso es una marinada. Marinar significa bañar el producto que generalmente son productos cárnicos, o sea, son carnes, pescado, pollo, res, chancho, con un juguito, por decir así, que le va a ir dando el sabor a lo que quiero cocinar. En eso consiste una marinada, como te digo, está en función al producto final que quiero obtener. ¿Conforme, Henry Joel? Sí, profesor. Muy bien. A ver, alguien más. ¿Quién más, por favor? Todos tienen que hablar. Todos, todos. Hablen nomás, chicos. No esperen que yo les diga. A ver, ¿quién más? Mari Flores, tu pregunta. Juan Víctor, anda pensando tu pregunta. Lilian, tu pregunta. A ver, todos quieren escribir. ¿Tienen temor a hablar? Ronald López, a ver. Al realizar un evento, ¿quién se encarga de elegir el lugar donde se va a realizar el evento? ¿El encargado de organizar el evento o la persona que lo contrata? Tienes las dos opciones. Tienes las dos opciones y te voy a explicar por qué. Imagínate que tú tienes tu empresa de organizar eventos. Lo lógico que tú tienes que saber, como eres el que ofrece los eventos, tú tienes que tener por lo menos una relación de los locales que se prestan para diferentes tipos de eventos. De repente tú ya has conversado con los dueños de varios locales y dirás, este local me va a servir para matrimonios, este me sirve para una fiesta de quinceañera, este me sirve más chico para un bautizo. O sea, eres tú el que tienes que tener en tu carta de presentación que tú tienes las propuestas, pero también a la vez puede hacer de que el dueño o el quien te contrata diga, no, yo quiero mi evento en mi casa, porque tengo una casa de 2.000 metros. Ah, entonces tienes que ir y armarle ahí. O puede hacer que el cliente diga, no, quiero hacerlo en tal hacienda, que es un estilo que se emplea ahora en el campo. Entonces tú lo único que tienes que hacer es ir a coordinar con el dueño de ese sitio que te han indicado para verificar y ver cómo es, las áreas, qué sé yo, y cómo es que vas a implementarlo. Son esas dos opciones. O tú sugieres, porque ya tienes conocimiento, porque el dueño también, el que te contrata, te puede decir, señor, quiero hacer mi matrimonio, ¿sabe usted de locales? Y tú dices, sí, tengo tales locales. Esa es una. Y la otra es que el dueño también sea el que
te proponga. ¿Satisfecho? Sí, chef. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Profesor, buenos días. ¿Quién habla ahora? Beto Denison. Beto. Sí. Muy bien, Beto Denison. Muy bien, Beto. A ver, tu pregunta, debe ser interesante. Eres un chico muy hábil. A ver. ¿Qué son los alimentos Eusko-Label? ¿Alimentos qué? Eusko-Label. Eusko-Label. Sí, estoy buscando y lo otra vez. No sé qué es. Ah, ¿en qué tipo de texto has buscado eso? O sea, ¿en qué? No, nunca he escuchado la palabra, no sé, tendría que ver en el contexto en el que está. Así como dices, Eusko-Label. Sí, Eusko-Label. La verdad es que, pero como digo, ¿en qué tipo de lectura has encontrado eso? Una guía de alimentos, más que todo de alimentos producidos, hortícolas, creo que es algo por ahí. A ver, alimentos, Eusko, así como suena, Eusko, todo junto, Eusko-Label, Eusko-Label. todo junto. Eusko es aparte, Label es aparte. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Si algo no sé, nos vamos al mataburro. Ah, pues ya, bueno, esto tenía que ver ya por el nombrecito. El Eusco es con K, no es con C. Y esto tiene que ver productos que son del País Vasco. El País Vasco es una de las ciudades, uno de los, por decir así, lo que equivale a nosotros, uno de los departamentos de España que tiene una clasificación de algunos de sus productos que tienen que ver como, por ejemplo, la carne de vacuno del País Vasco. El País Vasco, como te digo, es una especie, es una ciudad, un área geográfica de España que está independizado. Hay las guindillas son una especie de vainitas. Hay los tomates del País Vasco, las alubias del País Vasco, todos son del País Vasco. El País Vasco es una área, como te digo, de España que tiene que ver con una independencia de España general, ¿ya? Entonces, esa es una denominación, es como acá nosotros dijéramos papas nativas, algo así, ¿ya? Las papas nativas son las papas que solemos cultivar en nuestra sierra generalmente y que están libres de todo contaminante químico, ¿ya? Entonces, el Euskolabel es la clasificación de productos del País Vasco, que es España. Así es, Beto. A ver, por acá, ¿quién más? Mari Flores. Ay, esto de los alimentos de sexta gama. Ustedes me paran preguntando cosas de sus cursos, ¿no? De sus tareas. Ya de pasada me preguntaron, no sé, de tercera gama, no sé qué. Lo vuelvo a repetir. Cuando estudien nutrición, las personas que estudian nutrición como curso, los nutricionistas han clasificado los alimentos en diferentes clasificaciones. Por ejemplo, a ver, lo de sexta gama. Es decir, así como hay alimentos que son, que sirven, por ejemplo, la vez pasada expliqué también, por ejemplo, las proteínas son alimentos que están en la clasificación de alimentos constructores, es decir, te sirve para que el que coma mucha proteína es para sacar músculo, para sacar más masa muscular. Hay otros que son renovadores. En el caso de los alimentos de sexta gama son las frutas y hortalizas que han sido liofilizadas. Liofilizadas, ¿qué significa? Que han pasado por un proceso para no comerlas en forma natural, sino transformadas ya de su textura original. Y generalmente se le puede comer, por ejemplo, cuando ustedes han comido granola, que la venden embolsada con el yogur, la granola, eso es un alimento de sexta gama. O sea, el nombre sexta gama, quinta gama, son alimentos que han seguido procesos químicos generalmente, o físicos también, para cambiar su estructura y presentarlos de otra forma.
Pero eso es un tema que más va para el tema de los nutricionistas. En nosotros en gastronomía, digamos que no es malo conocer, porque es conocimiento, pero no empleamos mucho esa terminología, como te digo, porque eso más lo emplea el nutricionista. Suponiendo que trabajas en un hospital y eres cocinera de la cocina del hospital, la nutricionista no te va a decir al chef, oye, prepárame alimentos de sexta gama, no te va a decir eso. Te va a decir, para los pacientes tales necesito alimentos hipograsos. ¿Qué significa? Bajos en grasa. Necesito alimentos hipocalóricos. ¿Qué significa? Dale más carbohidratos. Necesito alimentos sin gluten, porque es un paciente que tiene problemas con el gluten. Entonces, no te va a hablar con esa terminología. Eso es solamente para conocer técnicamente desde el punto de vista nutricional cómo están distribuidos los alimentos. Muy bien. ¿Quién más pregunta? A ver, dice, ¿qué decisión tomar si en un evento que estoy realizando, un bautismo en media actividad se suspende por X motivos? Muy bien. A ver, si a mí voy a empezar por decir que nosotros, cuando digo nosotros, los que estamos en el mundo de la gastronomía, tenemos que trabajar todo de una forma formal, no somos informales. Por eso es que en lo que se les enseña, en este caso, por ejemplo, a costear, es para que ustedes puedan cobrar bien y emitan su factura o boleta, ¿no? De igual manera, si voy a dedicarme a los eventos, yo no voy a hacer un contrato de boca. Mi contrato tiene que estar por escrito. Por lo tanto, en mi contrato yo tengo que haber previsto lo que se llama las cláusulas de penalización. ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un evento en donde tengo que poner todas las condiciones. Que el evento se va a realizar de acuerdo a todo lo que se pone en un contrato, ¿no? Y tendría que poner también ahí, por ejemplo, que si por alguna circunstancia se suspende el evento con tantas horas de anticipación o en el momento, el perjudicado tú no puedes ser. El que te contrata tiene que asumir los gastos igual, porque igual tú has gastado. Entonces, todo está en función a que tu contrato prevea ese hecho de un evento fortuito que se presentó de un momento a otro, porque de lo contrario perderías. El cliente te dice, no, ya no quiero hacerlo, pues y chao. No, no es así. Tienes que prever que tu contrato diga, señor, si se suspende no hay problema, lo suspendo, pero usted me paga y le dejo las cosas si quiere, pero usted me paga mis gastos. ¿Listo? Y con eso solucionado. No hay ni un problema para poder decirle que está bien, se cancela, pero como te digo, tú tienes que haber previsto en un contrato, papelito manda. ¿Correcto, Jesús? Sí, chef. Muy bien. Lilian Zulca, ¿cómo es la marinada seca? Bueno, así como hay una marinada, por decirle mojada o húmeda, la marinada seca es lo mismo, con la diferencia que si su mismo nombre lo dice, marinada seca, de repente no lleva ningún elemento líquido, de repente llega más que todo en polvo, de repente puede llegar pimienta, comino, orégano, ahora hay ajo en polvo, hay guión en polvo, es decir, esa es una marinada, por lo tanto es seca, ¿por qué? Porque no va ningún elemento, ningún insumo o condimento que sea líquido. Para que sea seca, tiene que tener insumos netamente secas, hierbitas, finas hierbas, dill, eneldo, tomillo, hay 80.000 hierbas que se emplean ahora en gastronomía para poder hacer eso. Muy bien Lilian. A ver, ¿quién más falta? A ver, Matiñón, Ángelo Yaique. Ok, el matiñón es cuando yo estoy preparando, a ver, hazme acordar, cuando estoy preparando a ver, espérate, ese es de técnicas, cuando yo estoy preparando una especie de aderezo que se emplea para cuando estoy preparando el bouquet garni no, cuando estoy preparando, a ver, espérate, déjame ordenar mis ideas. Ah,
cuando estoy preparando mi mirepoix, ¿qué cosa es el mirepoix? El mirepoix es el corte irregular de vegetales cuando voy a preparar un fondo. Recuerden que en el mirepoix ingresan varios productos, cebolla, zanahoria. ¿Qué más ingresa en el mirepoix? Zanahoria. Y si quiero hacerlo matiñón, le tengo que agregar cebolla, zanahoria, puede ser apio, alguna hierba, oro. Y si quiero que se vuelva matiñón, generalmente le agrego tomate. Y con eso se vuelve matiñón. Eso es todo, simplemente para darle un toque de color y un poco de dulzor cuando se está preparando ese. Y le llaman matiñón, en realidad es el mirepoix con tomate cortado, un corte más, ¿no? Pero la intención de ponerle ese poco más es para darle un poco más de aroma. Es para aromatizar salsas, asados, caldos, sopas. Esa es un poco la función del matiñón. A veces en algunos sitios le dicen matiñón al corte propiamente, pero comúnmente se vuelve matiñón cuando le aumentan tomate. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién más falta? Ronald López, Beto Denilson ya está, Mari Flores, la R de quién era, Estelia Iso, Lilian Zucca, Henry Joel, John Zamata no has preguntado, y Ángelo creo que tampoco. Yo, ¿Sí? profesor. A ver. Profesor, yo siempre he tenido la confusión del menú y la carta. O sea, quisiera saber cuál es la diferencia. O sea, a veces yo digo que la carta es que cambias cada semana. O en caso del menú sería esto, profesor. No. A ver, vamos a aclararlo. Cuando decimos la palabra menú es una palabra genérica. ¿Genérica qué significa? Es como yo llegara a mi casa y le pregunto a mi esposa, oye, Chola, ¿qué hay de menú hoy día? ¿Qué hay de menú? Significaría que hay de almuerzo. Ese es el menú. Me va a decir, hay sopa de pollo, puré con asado y ensalada. Ese es mi menú. Entonces, cuando hablamos de carta y menú, en una carta está puesto el menú. Pero cuando hablamos de menú, como te digo, desde ese contexto es que habla de forma general. El menú abarca todas las cosas, las comidas. Puede ser el menú de los desayunos, del almuerzo, del lonche, de la cena. La diferencia está en que generalmente, en nuestro uso, en nuestra costumbre, le decimos menú a la preparación diaria para un alimento de bajo costo y de tipo casi popular. A pesar de que hay menús, que hay también diferenciaciones. Hay personas que pueden hacer, en tu pizarrita pones menú marino. Ya, entonces quiere decir que mi menú de hoy día es con pescados y mariscos. Menú criollo, comida criolla. O sencillamente pones menú y pones lo que se te antoja, ¿no? Y hay muchos menús que te pueden decir, tienes 2 opciones de entrada, 3 opciones de segundo. Ese es un menú. La carta es el documento escrito. La carta es el documento escrito, donde obviamente lo que está escrito ahí es un menú, con la diferencia de que ese menú, entre comillas, ese menú no es el que se prepara todos los días, que está listo en una olla, ¿correcto? Sino es lo que comúnmente solemos decir a la carta, es decir, lo preparo en el momento. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, hay platos de la carta que también se pueden preparar con anticipación. ¿Cuáles, por ejemplo? Lo que se llama fast food, comida rápida. Si yo voy a Kentucky Fried Chicken, obviamente no me dan una carta porque todo está en letreros. Ahí en su local tienen los letreros. Combo tal, y combo número 1, combo 2, combo 3. Tiene papitas con tantas presas, Eso ya está preelaborado, simplemente te lo dan. Eso equivaldría a la carta. Pero la carta en sí es el documento, La carta generalmente no se varía todas las semanas. Las cartas, por lo general, se varían por
temporadas. ¿Cuál es la diferencia de un menú que se varía toda la semana y una carta que se varía por temporadas? Tu menú, que es lo que ofreces a diario, que está cocinado ya listo para servirlo nomás, tú lo puedes variar cada semana, que no, en lo personal para mí no es lo recomendable, porque sabes que todos los lunes vas a comer lenteja, que todos los martes vas a comer caldo blanco. Entonces, yo prefiero preparar mi menú para 20 días, todo un mes completo. Entonces la gente ya no se aburre que el lunes es lenteja, el lunes es lenteja. Sin embargo, la carta la puedo cambiar por temporada. Cuando hablo de temporada, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, temporada de verano. En la temporada de verano, nadie va a estar tomando sopa caliente con el calorzote que hay. Prepararé, en lugar de entradas, en lugar de sopas, prepararé más de variación de ensaladas, platos fríos, ¿no? Otro tipo de cosas. O de repente por temporadas donde no existe el camarón, elimino el camarón y hago otras alternativas. La temporada significa también temporada cuando hay un producto de menos. Ya no hay ese producto por veda o por lo que sea, ¿no? Entonces, ahí cambio mi carta. Pero no confundas. Lo que va en la carta, tú también puedes decir que es tu menú. Por decirlo en forma general, mi menú es esto, lo que está en mi carta. Porque de repente tú no preparas menú diario, así como menú popular, sino atiendes más que con carta. Y eso que está en tu carta es el menú, ¿correcto? Entonces, menú en nuestro sistema, por costumbre, es el que se prepara para ir a servir a diario cuando la gente va a comer, te pones tu sopita, tu arroz con pollo, tu papa a la huancaína. Ese es el menú diario. Y puedes tener 2, 3 variaciones para el menú. Y la carta es la de platos que generalmente le llamamos platos a la carta, que se preparan en el momento. Esa es la diferencia. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién? ¿Faltó alguien? A ver, ¿faltó alguien? ¿Faltó alguien? Todos tienen que hablar. John Zamata, creo que no se ha hablado. John Zamata, ¿cómo estás? No te me escondas. John Zamata, no has hablado. No tengo pregunta. No tienes. Uy, caray. Has tenido 40 minutos para pensar, mira. Bueno, ya, lo pasaremos. Muy bien, jóvenes. Y yo les pido que cuando yo explico algo, si quieren interrumpan, me digan, profesor, pero, yo creo, yo pienso, me dijeron. Esa es la idea de tener una clase, chicos, no estar, como les digo, permanentemente sentados y estar hablando y listo, ¿no? Hay que tener, o no me tienen confianza todavía. ¿Acaso soy un ogro? No creo, ¿no? Creo que trato de ser lo más ameno posible. Muy bien, hoy día, y lo que quiero resaltar, y quiero que me entiendan, me siento muy halagado, me siento muy agradecido de que estén hoy día, creo que por lo menos, una cantidad de alumnos interesados en aprender. Y la única forma de aprender es justamente esto, participando. Yo trato de hacer la clase, que a pesar de que es teórica, que yo sé que muchos estarán aburridos, pero trato pues de hacerla amena, que conversemos, que dialoguemos y que se suelten y pregunten. Muy bien, ahora que me acuerdo, ya. Hoy día nos toca hacer la clase que se llama planeamiento del menú. Ahí está justamente una de las cosas que Juan Víctor te puedas aclarar. Y les pido un favor, ya les he dicho, yo hablo la clase y a la vez, si quieren interrumpirme, háganlo. Me dice, profesor, hablen, prendan su micro, profesor. Yo paro y digo, sí, ¿qué deseas? Y consultamos. Muy bien. Hoy día tenemos que ver planeamiento de menú, los objetivos de la planeación, procedimientos para planear el menú, las herramientas a considerar en la planeación, los criterios adicionales para la planeación del menú, capacidad de red de trabajo, variedad de diversidad, tipo de clientela, adaptación, estaciones. Antes que me olvide, alguno de ustedes, cualquiera, contésteme. Pongo nota. ¿Cuál es la noticia más importante de ayer y hoy en nuestro país? La vacancia del presidente. Ajá, qué bueno. Chicos, esos Y temas, también el golpe que dio el joven al congresista. ya, bueno chicos, esas cosas sí son importantes. Ustedes son gente que tiene que tener cultura general de su país. Y una de las cosas que les sugiero, por lo menos dense un tiempito cuando descansen, vean un poco de noticias, entérense de la realidad de su país. Es importante para ustedes. Ustedes son los que tienen que opinar y pensar también, ¿ya? Quería decirles eso porque a veces los chicos ni saben qué sucede en su país y eso es muy importante. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a ver qué dice la clase de hoy día. Planeamiento del menú.
cuando hablo del menú, a ver, justamente para que Juan Víctor le quede claro, si bien es cierto, puedo estar hablando del menú que se hace diario, ¿no? O de la elaboración de la carta, porque a la final es para hacer mi carta, también tengo que pensar que es comida lo que voy a hacer y que esa comida es un menú, ¿ya? A ver, dice, el menú debe satisfacer la expectativa del cliente. ¿Qué significa? Que tú tienes que estar pensando en qué le gustaría al cliente, no qué te gusta a ti, ¿sí? Muchos confunden. No, a mí me gusta comer sopa con tal cosa, porque a ti te gusta. No, tú tienes que pensar en lo que le gusta al cliente. Dice, el menú debe lograr los objetivos de marketing. Tú tienes que pensar que los platos que vas a crear se puedan vender. Marketing, recuerden que es mercadeo, vender, la venta, ¿correcto? Dice, el menú debe ser costeable y exacto. Ahí está lo otro. ¿Para qué están estudiando? ¿Para qué les estoy enseñando a costear? Que tú sepas que tú puedes sacar tu costo para ponerle el precio justo, justo. No lo que se te ocurre. No por competir con el vecino. No. Lo que debe ser. El menú debe reflejar los gustos del cliente y no del chef ni los gerentes. Es decir, no, no hagas esto porque eso no me gusta. Así no funciona. Tú tienes que pensar en el gusto del cliente. El menú debe ayudar a cumplir los objetivos de calidad. Eso significa que tienes que preocuparte también en el sabor, la textura y presentación. No en la cantidad de servir un cerro. Claro, hay mucha gente que atrapa clientes porque dicen, no, estos son obreros, quieren comer un cerro. Por eso uno dice que comes como camionero, quieren un cerro de comida. Pero eso no es lo ideal. Basta que tenga buen sabor, buena textura y buena presentación. Una vez que has revisado los objetivos, se puede proceder a la selección de platos. Tú puedes hacer una relación, a ver, se salió por acá. Tú puedes hacer una relación de todo lo que se te ocurre y de ahí vas seleccionando. Para iniciar el proceso nos debemos enfocar en los huéspedes, clientes potenciales o mercado objetivo. Quiere decir que si estoy hablando de un hotel que tiene cocina, diré, ¿a qué tipo de huéspedes tengo? ¿Nacionales, extranjeros? ¿Qué tipo de es? Y en función a eso, o los potenciales clientes. Ah, no, yo estoy cerca a ministerios. Acá viene gente que trabaja y sale a comer menú. Entonces tengo que pensar en ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver. Procedimientos para la planificación del menú. Dice, dificultad para producir y mantener los productos en niveles adecuados de calidad. Uno tiene que prever de que no debe haber dificultades para tener productos en niveles adecuados de calidad. Es decir, si yo salgo a hacer mis compras, tengo que tener productos que sé que me van a durar, que sé que los puedo manejar bien. El alto costo de los ingredientes. Tengo que prever que no voy a comprar siempre los productos de más alto costo, de más alto precio. Tampoco los más baratos, porque lo barato sale caro después. Sino tengo que comprar lo que debe ser. Falta de disponibilidad de ingredientes. Tengo que prever que mi despensa nunca le falte. Por eso tengo que tener un encargado de almacén que siempre esté periódicamente verificando y me diga con anticipación, no cuando ya se acabó. Personal insuficiente y no capacitado. Nunca puedo trabajar, si yo sé que tengo que atender 200 menús diarios, no puedo trabajar con 2 cocineros, ¿no? La imagen del plato con el restaurante. Si tengo un restaurante que es de un tipo criollo, mis platitos, los platos donde voy a servir, tienen que tener un detalle que acredite que es algo, si no voy a servir en platos descartables, por ejemplo. Equipo y espacio inadecuado para preparar. Eso significa que yo tengo que estar pensando que si tengo que trabajar, como le digo, por ejemplo, para preparar 200 menús, yo tengo que tener mi cocina ordenada y equipada en tal forma que tengo un área para lo frío, una área para lo caliente, un área para lo que es frituras, por ejemplo, otra área para lo que es postres, sí que presento postres, ¿no? O sea, disponer bien eso. Herramientas a considerar para la planeación. Obviamente, si yo ya tengo un restaurante que funciona, una de las cosas que debo hacer es, tengo que tener la copia de los menús anteriores, de todos los menús que he tenido antes. Tengo que tener las recetas estándar. Recuerden, ¿por qué les estoy enseñando a que estandaricen las recetas? Para que cualquier chef que contraten, venga nuevo o reemplace a alguien, sepa cómo se prepara cada plato. Y en la receta estándar está lo que les digo, está el corte, el tipo de corte, está el tipo de cocción, el tiempo de cocción, está hasta la foto de la presentación. Por lo tanto, eso es justamente lo que decía alguien por ahí. ¿Qué cosas debe conocer un chef? Bueno,
saber estandarizar una receta. La información del inventario y lista de alimentos por temporada. De igual manera, si yo voy a hacer mi carta, yo no puedo programar, por ejemplo, nada con camarones que sea en el mes de enero, porque no hay camarones en nuestro país, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Costo por porción, obvio. Tengo que tener mi costeo para saber si me conviene hacer ese plato o no. Historia de ventas. Hace un tiempo les dije cuál es la necesidad de trabajar en forma formal, de por qué hacer mi comanda. La comanda, que es el pedido que se hace, que debe tener original, una copia para cocina y una copia para caja. Porque cuando yo guardo mis comandas, yo puedo tener mi historial de ventas y con eso voy a aplicar ingeniería del menú. ¿Cuáles son mis platos estrella? Porque ahí está registrado qué platos salieron mal. Más. ¿Cuáles son mis platos caballito de batalla? ¿Cuáles son mis platos rompecabezas y cuáles son mis platos perro? Para eso sirve el historial de ventas. Oye, en esta temporada de verano, ¿qué plato sale más? El ceviche mixto. Perfecto, lo repetimos. Así por el estilo, ¿no? Y registros de producción, que es lo mismo. Luego tenemos criterios adicionales para la planeación del menú. ¿Qué otros criterios tenemos que hacer para hacer un menú? Dice, planear, componer y establecer cualquier tipo de menú o carta requiere de especial atención técnica y práctica. Obvio, no puedo trabajar con gente improvisada. Por esta razón, antes de confeccionar un menú o carta, se deben tomar en consideración los siguientes criterios de trabajo. ¿Ya? Cuando ya nos vamos a sentar, el jefe, el dueño, el gerente, como quieras llamarle, con el chef para planear el menú, tienes que tener lo siguiente: capacidad de las áreas de trabajo. Tengo que saber si mi cocina está bien equipada, si mi forma de circular en mi cocina es la adecuada, como dónde cocina, dónde lavo, dónde emplato, dónde sale el plato para afuera y dónde ingresa, por dónde ingresa lavado, ¿ya? Dice, según la importancia del establecimiento, puede ofrecer uno o más tipos de servicio. Corresponde al jefe de cocina establecer cuántos servicios se ofrecerán, es decir, si tenemos para hacer platos a la carta y si tenemos para hacer menú, y de cuántos tiempos puede ser nuestro menú. El trabajo que demande las preparaciones que se encuentran tanto en el menú como en la carta. Ahí está Juan Víctor, ¿ves? Lo que se encuentra en el menú como en la carta. Es decir, el menú es lo que está preparado con anticipación y en la carta lo que se prepara en el momento. Debe estar repartido sobre el conjunto de la brigada de cocina, así como sobre la maquinaria de cocina. Es decir, si hay menús, yo tengo un área que se encarga de todo lo que es el servicio de menú. Y si es algo que tiene que ver con la carta, me imagino que debo tener un área que son los que preparan en el momento lo que piden a la carta. Ya les he dicho, chicos, interrúmpanme si es que algo no queda claro o si es que quieren que les aclare mejor algo, por favor. Háganlo, acostúmbrense. Así como en el salón levantan la mano, igual pueden hacerlo. Otro criterio que deben tener es variedad y diversidad. Dice, en la medida de lo posible, cada plato del menú o carta, pues dar las dos alternativas del menú o carta, debe ser diferente en preparación, aspecto y naturaleza. Para esto conviene variar la materia prima. Es decir, cuando preparo un plato que lo voy a servir en el menú y lo voy a servir también en la carta, de repente le doy otro tipo de presentación más gourmet, más bonito, ¿no? Método de cocción, algo que les he dicho hace poco. ¿Qué debe saber un chef? Método de cocción. Forma y color. Los platos tienen que tener algunas cualidades. Textura, color y sabor. Son las cosas que se deben diferenciar en un plato. Evitar decoraciones antiguas y todas iguales o sin aliñar. Sin aliñar significa sin hacerle ese pequeño aliño. No voy a poner lechuga sin sabor, por ejemplo. Tengo que preparar un aliño para que la lechuga salga con sabor. Guarniciones variadas, o como también en algunos menús tras fritura de fuerte, fritura de postre. Muchas veces, y les voy a decir algo que se ve y no es una crítica, o si es crítica, es una crítica constructiva. Aquí en el sur, generalmente, suelen decir, cuando yo me servían algo y me decían, ¿le pongo ensalada? Entonces yo me imaginaba ensalada. Y ensalada le dicen a la zarza criolla. ¿Por qué? Porque ponen cebolla con tomate. Eso no es ensalada. Es una zarza con tomate. Las ensaladas es una mixtura de diferentes productos vegetales generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, prepararía ensaladas bien aliñadas.
Y para aliñar una ensalada no solamente se usa vinagre o limón. Le voy a poner un ejemplo. Yo aquí en mi casa, a mí me gustan las ensaladas, me gusta comer sano, y me preparo un aliño a mi criterio. Por ejemplo, un aliño sencillo. Limón, le pongo un poquito de mostaza, le pongo un poquito de azúcar, le pongo su pimienta, le pongo un poquito de orégano restregado y aceite de oliva. Lo muevo bien, se hace una emulsión y cuando lo echo encima de mi ensalada, qué cosa más agradable. No se siente simplemente un sabor ácido, sino un sabor completamente rico y agradable. Ya varié mi aliño y tengo mi ensalada muy rica. Todos me preguntan, oye, qué rico, ¿qué es esto? ¿Es un aliño de ensalada? Simplemente que es cuestión de imaginación. Aceite, limón, un poquito de sal, también un poquito de azúcar, un poquito de mostaza y listo. Y a veces ya le echo generalmente orégano restregado seco. Listo. Es un aliño para una ensalada y van a ver qué rico sale. Igual dice que cuando hay una fritura, lo ideal hay que poner después de la fritura un postre. Otro de los detalles que se debe pensar en el tipo de clientela y la adaptación, que también tiene que ver. Si yo estoy haciendo un snack con comida rápida, nunca voy a encontrar viejitos comiendo, pues voy a encontrar puro muchacho que pide salchipapas, salchipollo, choripapas y qué sé yo. Dice, debemos tomar en cuenta la edad. Personas mayores, menús especiales para niños, ¿sí? Si quiero que vaya todo tipo de clientela, entonces tengo que pensar en la edad de quienes asisten a mi local. Entonces debo preparar comida que es para mayores y también para niños. La nacionalidad. Si yo sé que estoy en una zona donde suelen ir turistas, hay que lograr sabores compatibles cuidando la condimentación. Recordemos que los turistas no todos comen con nuestro sistema, o muy condimentado o con mucho picante, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Nivel social. Cuando hablamos de nivel social no se habla necesariamente de la plata, ¿no? Sino estoy hablando de las costumbres sociales de la gente. Dice, los gustos son muy diferentes entre unos y otros. Hay gente al que por cuestiones sociales, que sí tiene que ver con lo económico, pero en su casa, por ejemplo, no suelen comerse pues un buen churrasco, un buen tibón, un buen baby beef, una marucha, porque no pueden adquirir un producto de eso porque es caro. Entonces pueden comer de repente un higadito frito, unas mollejitas saltadas. Entonces, el nivel social también tiene que ver para saber qué cosas puedo presentar. Si yo tengo gente de nivel social limitado, yo sé que voy a poder presentar en mi restaurante cositas que son ricas, pero que son también cómodas y de acceso a todos los niveles económicos. Dice, todo esto nos va a llevar de alguna manera a una incertidumbre, la que como consecuencia nos obliga a confeccionar platos ligeros, simples y sazonados ligeramente. Y finalmente, tenemos que pensar en la estación y el clima. Tenemos que pensar en dónde se encuentra nuestro establecimiento. Por ejemplo, ustedes que están en la zona de Pedregal, la mayoría, Pedregal es una zona recontra calurosa y la verdad es que yo no me atrevo, claro, es un tema de costumbre, ¿no? A tomar sopa en verano y hay mucha gente que no vive con su menú si no toma su sopa. ¿Por qué lo hace? Unos por costumbre y otros por llenarse. Pero si yo planteara una alternativa, digo, ¿por qué voy a meterles tremenda sopaza con el calor que hace? Les meto pues un buen plato de ensalada, los vegetales no son caros. Es cuestión de variarlo. Es cuestión de darles un toque que varíe. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué tal ensalada? Que la como rico, me lleno y enseguida tomo mi segundo. Pero, por ejemplo, sopa en verano, con raras excepciones, la acepto, ¿no? Por ejemplo, entonces, la estación y el clima, sabiendo si estoy en una zona calurosa de frío, bueno, preparo una sopa. Importante ya que, tomando en cuenta este punto, lograremos una aceptación total de las preparaciones que se ofrecen. También el porcentaje de costos de alimentos se verá beneficiado, ya que estamos comprando productos de estación, los cuales tienen un precio bastante conveniente. Claro, hay estaciones en las que los productos cuestan menos porque están de moda o hay bastante producción. Entonces, conviene comprar los productos de la estación que son cómodos, como por ejemplo ahorita hay el bonito, el pescado bonito sale bastante. Yo a personas que invito me dicen, les invito a algunas preparaciones con bonito, a la gente dice, ah, no como bonito porque carne negra, carne fea.
Y se los he presentado en varias formas que se han quedado sorprendidos. Pero esa es cuestión de ingenio, que a uno le guste. No es que me haya copiado una receta. Cuestión de acá. ¿Cómo preparo el bonito para cambiarle el sabor? A ver, ya. Y lo presento. Y se han quedado sorprendidos hasta con el corte que les hago para que haya un producto que es cómodo, es barato, puedes comer buena cantidad y variado. Muy bien. Esto es lo que teníamos que ver con respecto a lo que es el tema de hoy día con el planeamiento del menú. Chicos, yo les pido, y una vez más, yo dije que este fin de mes, sí, por favor, pongan atención, ¿ah? Pongan atención. Este fin de mes, sí, este fin de mes voy a revisar su portafolio. En el portafolio tienen que estar las tareas. Yo, para eso les mando un archivo Word, donde está cada clase que hemos hecho, está el archivo Word. Por lo tanto, en el archivo Word debe estar impreso, de ahí deben estudiar. Por ejemplo, hoy día, aparte de esta clase, les estoy mandando en la plataforma Moodle, estoy mandando un archivo adicional que la vamos a dar una miradita ahorita, solamente una mirada rápido, porque al final vamos a hacer un ejercicio. Una mirada que tiene que ver con los complementos de esta clase. Ahí lo voy a abrir un ratito para compartirlo y comentarlo. A ver. A ver, vamos a mirar brevemente nomás porque ahí está en la plataforma para que lo puedan descargar. Y dice la planeación de menú, dice anexo para taller. ¿Ya? Esto generalmente yo lo aplico para que lo pongan en práctica, pero ya ustedes por su cuenta. Pero vamos a ver qué cosa hay. Miren, acá está mucho más detallado. Jesús, Compi, Juan Víctor. Aquí tienen todos los pasos para cómo planear el menú. En el PowerPoint que hemos visto, lo hemos visto abreviado. Aquí está desarrollado mucho más detalladamente. El concepto, dice, el menú es el punto de partida y la meta de todo servicio de alimentos. Afecta las actividades de todos los demás subsistemas. De él depende qué se va a comprar, almacenar, producir, distribuir y qué prácticas de higiene y sanidad deben de seguir. Determina y es determinado por el personal, el presupuesto y el área. Los objetivos, que generalmente es agradar al usuario, cubrir las necesidades nutricionales. También se tiene que pensar en la nutrición, no es cuestión de llenarse nada más de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Mantenerse dentro del límite. Voy a leer solamente los títulos, ¿ya? Las políticas que tiene que aplicar uno. El presupuesto por comida, patrón de comidas, factores que se afectan. El tipo de comensal, biológico, psicológico, fisiológico, socioeconómicos, socioculturales, internos, instalaciones, equipos. Está bien detallado. Externos, el menú, la lista de todos los platillos disponibles, herramienta de ventas. Tipo de menú. Ojo, acá también tienen que ver esta acá. De acuerdo a la comida en la cual se van a servir. Desayuno, comida, cena. De acuerdo con la variación, estáticos, variados. De acuerdo con la posibilidad de selección, selectivos y no selectivos. De acuerdo con la organización del menú, patrón, tipos de menú. De acuerdo con el periodo, si es cíclico, si va cambiando cada tiempo. De acuerdo con la ocasión. Estos son conceptos para que ustedes sepan cómo armar un menú. ¿Qué cosa es un menú fijo? ¿Qué es un menú fijo y sus ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de un menú fijo? El menú diario o único. Las desventajas. El menú cíclico que cambia. ¿Cuáles son las ventajas? Los pasos a seguir para hacer el menú cíclico. Pasos a seguir. Reglas básicas. Equivalentes y grupos de alimentos. Fíjense, todo lo que estoy poniéndoles para que ustedes armen bien una carta. Requerimientos nutricionales. El menú patrón. Métodos de cocción. Todos los métodos que pueden saber para preparar sus normas. La norma recomendada que tiene que ver con los procedimientos. Sopas. Hay un ejemplo ahí de sopas, de todos los tipos de sopas. Evaluación del menú. ¿Cómo deben evaluarlo ustedes? Evaluación del menú. Listo. Entonces, como ustedes ven, ahí les estoy mandando. Si ustedes no aprovechan la información que el profesor les da, bueno. Yo, sinceramente, les voy a comentar que cuando yo he sido alumno, no he dejado de imprimir o de grabar todo lo que nos da el profesor, lo tengo, y hasta ahorita lo tengo.
y de eso estudio inclusive. De eso me sirve mucho. Yo nunca dejé de estudiar lo que me enseñaron cuando fui alumno. Y, por ejemplo, el curso que más le di duro es el de técnicas, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo, chicos, tienen las herramientas. Si no estamos haciendo cocina ahorita, pero por lo menos, teóricamente, hay la posibilidad de que tengan la información que les permite tener toda esa información. Muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos con esta parte y de igual manera quiero hacerles ver algo más que también quería. ¿Cuál es? A ver, una vez más. A ver, perdón. ¿Dónde está clase, el anexo? Ya. Hoy día, vamos a hacer una práctica, no hay videos hoy día, y ustedes tienen que tener su calculadora, su papel, y si fuera mejor, su formato de costos. Si no, lo hacen a mano, nomás a un papel o un papel cuadriculado, y van a costear ustedes aquí delante mío, hasta donde se pueda, van a costear esta práctica, una receta completa. ¿Ya? A ver, la voy a abrir. Porque la única forma de que aprendan es practicando. A ver, un segundito. A ver, un segundo. Muy bien. A ver. ¿Dónde estamos? Muy bien, chicos. A ver, vamos a costear esta receta donde yo les he puesto los parámetros. El plato se llama berenjenas con queso en salsa huancaína para un pax. Les he puesto los ingredientes, la cantidad que se va a usar, para que no se confundan. Esta es la cantidad que se usa en esa receta para uno. La unidad de medida, casi todos son gramos, con excepción de que el aceite, que es mililitros. El precio total. Estos precios están desactualizados, no interesa, no son precios actuales, no interesa. Simplemente los he puesto para que ustedes ejerciten. Aquí al costado en la primera está la merma. A ver, un segundito. Está la merma, o también podría estar el IGB. Yo solamente he colocado la merma porque yo soy el que les voy a indicar cuánto tiene de merma cada producto. Por lo tanto, ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer con el tema de la merma. Y también tienen que saber a qué producto de los que está acá se le va a quitar el IGB. En el caso del comino en polvo, la única indicación que he puesto que es bolsita de 200 gramos. Y si pongo que es bolsita de 200 gramos, significa que es granel o es industrializado. Hablen. Alguien. ¿Es a granel o es industrializado? Si pongo que es una bolsa de 200 gramos. Chicos, aquí arriba yo he puesto pimienta negra molida y he puesto entre paréntesis a granel. Quiere decir que eso A no está granel. industrializado. Eso no, señora, aquí la pimienta sí es a granel porque yo lo estoy poniendo. Sin embargo, aquí no he puesto granel, he puesto que esa bolsa es de 200 gramos. Significa que ha pasado por un proceso de industrialización, por lo tanto tiene IGB, pues chicos. Eso tienen que verlo automáticamente. Si yo le he puesto granel es porque es granel, pero acá no he puesto y le he puesto la bolsita de 200 gramos de las que venden ya listas, ha pasado por un proceso de transformación, ha sido embolsado, por lo tanto, eso ya pagó IGB. Y aquí en el caso de la salsa huancaína, aquí he puesto un asterisco, no se hagan bolas por ahorita, porque esta salsa huancaína es resultado de una subreceta. Ahorita no los quiero confundir. Ustedes van a asumir que esta subreceta que ha sido hecha para 4 packs, con otro costeo de una subreceta, su precio era 12.28 para 4. Y obviamente, si aquí es para uno, eso entre uno va a salir 307. La subreceta, yo les voy a indicar cómo se hace después. Por ahorita, se ponen a trabajar este costeo. Y acá está la estructura, el medio, AL35, 15, 23, 27, IGB, servicios y totales. Listo, a trabajar en este momento. Lápiz, papel, su calculadora. ¿Alguna observación? Chicos, ¿alguna observación? No, profesor. Bueno, a trabajar. Yo voy a mojarme la garganta un momentito. Y empiecen.
Cualquier consulta, me pasan la voz. Pero empiecen a trabajar, por favor. Cualquier cosa tienen que preguntar, chicos, por favor, no hay problema. Recordando, primero a 1 kilo de berenjenas le quito 5%. El precio no va a variar. Lo que va a variar es el precio sin merma cuando use los 200 gramos. Recuerden que donde dice precio total es el precio de la unidad, es decir, del kilo. Del kilo en este caso, y en el caso de acá de mililitros es de litro. Acabo de ponerle 1 litro.
profesor, el tocino tiene IgB. No, el tocino no tiene IgB. Si no le he puesto nada es porque no tiene IgB. Ya. El tocino comúnmente es una porción de cerdo que la ahuman y la venden así por kilos. Yo hubiese puesto embolsado o lonjas, lonchas así, esas que vienen en bolsita, ahí sí tenía IgB.
Cuando terminen su costeo, de igual manera me lo van a enviar al WhatsApp, pero van a poner como título su apellido siempre y ponen costeo de receta. Así, costeo de receta. No pongan práctica, sino costeo de receta, para separar de la otra práctica que tengo que corregirla todavía. Como yo sé que hoy día en el horario no van a poder terminar el costeo, igual sigan trabajando. Prefiero que sigan trabajando porque es la forma de poder resolver cualquier consulta. Pero después, ya yo les he dicho que siempre deben tener impresos los formatos. Después, para que hagan la presentación correctamente, ya cuando pase la hora de las clases, ya después que cortemos y salgamos, lo terminan con tranquilidad y lo hacen en el correspondiente formato. Y me ponen el nombre del alumno, ya saben, costeo de receta, en el formato. No me digan, chicos, que no pueden sacar una copia del formato. Sí, dime. Disculpe, ¿este es el formato? A ver, el que está acá, el que ves en la pantalla, pues, el que se ve en la pantalla. Es el mismo formato que está viendo Es en el la mismo, pantalla. ¿no? No, yo no veo pues desde acá el tuyo, pero mira el que está en la, mira el que está. Ese formato deben sacar varias copias, ¿sí? ¿Entendés? Yo les dije de un inicio, saquen varias copias de eso y de estandarización, porque siempre vamos a usar. Sí, sí, sí lo tengo eso, hartas copias y el otro también. Es que quería saber Ya, si era cuál de ellos era. Eso es lo ya, mismo, ¿no? sí. Pues yo no veo desde acá el que tienes, pues, pero mira, pues tiene que decir lo que dice ahí. Profesor, ¿esto tenemos que terminar antes de las 11? No, o sea, yo les he dicho, ahorita están en hora de práctica, por eso les he dicho, sigan avanzando. Pero como yo sé que no lo van a terminar, como yo sé que no lo van a terminar, cuando yo les digo ya hasta acá nomás dejamos, ustedes con tranquilidad lo van a costear, pero en el formato, y cuando termine, ya me lo envían hoy día en el transcurso del día, no importa, no les voy a exigir, pero quiero que lo hagan bien. Se sienten con su calculadora y con tranquilidad y lo hagan bien. Si no practicamos, no vamos a poder hacer. Hemos estado haciendo prácticas independientes de sacar IGBs o de quitar mermas, pero necesito que costeen una receta solos. Y poco a poco van a aumentar. La próxima va a ser con la subreceta. Más abajo hay algo más, profesor. ¿Cómo? Más abajito. Hasta ahí nomás, ¿no? Sí, hasta ahí es.
Profesor, la sal tiene IGB, ¿sí no? ¿La qué? ¿La cuál? La sal. La sal, claro, la sal viene embolsada, pues.
A ver, chicos, para que trabajen tranquilos, sin presión, ya estamos en la hora, les pido por favor, pero no dejen de hacerlo. La tarea era para hacerla hoy día, pero hoy día hemos conversado un poco más y eso es bueno. De igual manera, el día lunes tenemos clases normales. Este viernes ya no tienen clases conmigo. Ya el viernes van a tomar mi horario, así como he tomado yo hoy día el de Cristian. El profesor Cristian va a estar con ustedes el día viernes. Entonces yo les pido que en el transcurso del día de hoy me hagan llegar su receta costeada con su nombre, por favor. Y el día lunes tenemos clases normal. Por favor, de igual manera, tener calculadora, formato y tener preguntas listas, ¿ya? Antes de terminar, de cerrar, para que puedan hacer su trabajo con tranquilidad, ¿alguna consulta, que decir, algo que comentar, que pedir, indicar? ¿Alguna duda? Alguien diga algo. No, No, profesor. sí. Correcto. Entonces, voy a dar por terminada la clase y en el transcurso del día, espero la llegada, de igual manera, el trabajo. Hoy día, por favor. No me pongan pretextos. Hoy día. ¿Sí? Muy bien, chicos. Que tengan buena semana y cumplan con su tarea. ¿Algo que decir, Esther? No, quería solo preguntar hasta qué hora tenemos plazo, porque también hay que cocinar para el almuerzo. No le voy a poner plazo, pero es hoy día. Así sea hasta las 11:59, pero hoy día, ¿correcto? Ya no le pongo Ah, plazo. ya. Dime. Ya, profesor, entendido. Alguien está preguntando, ¿qué dices? Bueno, no se escuchó bien. Tienen plazo el transcurso del día para terminar, pero en el formato, con su nombre, por favor. Hablamos ya el día lunes. Yo voy a revisar la tarea, hoy día la reviso. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta mañana, no, hasta el día lunes, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.